buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. El gusto de compartir con ustedes esta noche informativa. Por supuesto, contentos ya de tener las noticias preparadas para ustedes, así que le agradecemos mucho la sintonía que nos permitan entrar hasta ahora en sus hogares. 22 grados, hora del matecito para muchos, de la merienda para otros, de la cena para los más aventajados, y nosotros con la información en este momento. Ya arrancamos con las noticias, ya arrancamos nuestro primer programa del invierno, así que buenas noches para todos. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo está? No se dice feliz invierno, ¿verdad? No se estila. Primavera nomás, ¿verdad? Primavera. Hasta verano. Pero invierno nadie te desea feliz. No, para nada. Y aparte con este clima, con esta temperatura que estamos teniendo, este veranillo de San Juan, parece que estamos en verano prácticamente. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo te fue? Bien, bien, ¿qué tal, ¿De Diego? vuelta? Sí, de vuelta. Bienvenida, Fer, te extrañamos. Gracias, Sí. Un día me fui, un día, tranquilo. Encima te mandamos una prueba, Sí. estás atenta al programa. Yo estaba atenta. Mi mente de repente no. ¿Qué pasó? Claro. Bueno, gracias. Bueno, vamos a estar con todas las informaciones de lo que fue dejando también el ámbito político en esta jornada calurosa, húmeda. Decían que iba a ser la noche más larga. Que hoy el día iba a ser más corto y la noche más larga, ¿verdad? Así mismo, esa es la historia. ¿Y nuestro programa va a ser más largo? Nuestro programa va a ser igual, ¿verdad? No tenemos un reloj que pueda adelantar, pero sí, así va a ser. El invierno, que sí, tiene como una fama así como medio de triste, lo que sea, pero que trae San Juan, trae las vacaciones de invierno, así que tan mal no está, me parece, ¿verdad? A mí me gusta, yo soy team invierno. A mí también Y hablando de vacaciones de invierno, tendremos unas vacaciones de invierno bastante calurosas, como bien ayer. Así parece, ¿verdad? Y vos, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo tu jornada? Excelente, Diego. Saludo para vos, para Fernanda, nuevamente bienvenida, querida Fernanda. Gracias. Y también la bienvenida a todos nuestros televidentes, como todas las noches. Desde ya estamos habilitando el número 0985-625-000 para que ustedes también envíen sus mensajes en torno a los temas que vamos a ir desarrollando a medida que pasen los minutos y las horas aquí por C9. Y nosotros veníamos hablando de esto, ya en un ratito vamos a ampliar toda la información que tiene que ver sobre la suba del salario, porque es uno de los temas de esta jornada. Entra a regir desde el 1 de julio el nuevo salario mínimo, así que ya vamos a hablar de esto también en un ratito y ampliar la información en ese sentido, que la vamos a compartir con otros temas, como los temas políticos, porque hay mucho también de qué hablar en cuanto a la política, como por ejemplo esto que tiene que ver con esta alianza que se da otra vez dentro de la concertación, podríamos decir. Soledad Núñez y Katia González hablaron sobre el acuerdo en la oposición con miras al 2023. Partidos de oposición en alianza buscan unificar listas de candidatos para el Senado. Ya están en un paso más, no solamente hacer una chapa presidencial que se va a decidir en las urnas, sino también intentar llegar lo más unidos posible en la lista al Senado, por ejemplo. Y en este sentido hay que decir que la punta de lanza de los acuerdos son estas dos personas, Soledad Núñez y Katia González. Ambas precandidatas hicieron énfasis en la importancia también de la juventud en estas elecciones que nos van a poner frente a las urnas para las próximas autoridades. Primero en diciembre en internas y luego el 2023 ya en las generales. Estamos dando una señal de madurez política fundamental en este camino a las elecciones del 2023, poder poner a disposición de la ciudadanía una lista del Senado que incluya a los mejores hombres y las mejores mujeres, y no solamente en términos de los ciudadanos que vamos a estar presentando a la ciudadanía, valga la redundancia, en el marco de esta lista al Senado, sino que también una propuesta, una agenda legislativa para llevar adelante las grandes reformas desde el Congreso que necesita el Paraguay. Como candidata a la presidencia de la República no podemos desconocer lo vital y lo importante que es el poder legislativo en la definición del futuro de la nación, y también muchas veces lo podrido que está nuestro Congreso. Hay que poner los puntos sobre las i, es decir, las cosas como son. Necesitamos renovar el poder legislativo. Yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía que se está preparando para ir a votar no solo en las internas del 18 de diciembre, sino que también en las generales de abril del 2023, que comience a mirar cuáles son las alternativas que le ofrecen los partidos en el legislativo. Tenemos que elegir bien no solamente al próximo presidente, también a quienes van a estar integrando el Senado y la Cámara de Diputados, porque el poder, de acuerdo a cómo está diseñada nuestra Constitución, también radica en el legislativo. Algunos nombres todavía no se pueden tirar. Todavía no, pero vamos a mantener ahí la sorpresa.
Lo que sí les puedo decir es que vamos a trabajar en una lista del número 1 al 45. No va a ser una lista mezclada, donde de repente vemos unos nombres que pretenden ser la cara bonita y otros mamarrachos en el fondo. Acá nos estamos comprometiendo con la diputada Katia, con el senador Kemper, con el Movimiento Despertar, a integrar una lista que desde el número 1 al 45 la ciudadanía pueda tener la conciencia tranquila que está votando a una lista que va a defender los intereses de la nación, que va a poner por encima de los intereses particulares o sectarios, el interés de la ciudadanía, que es el estilo de política que necesitamos instalar en el Paraguay. La alianza es alianza, Encuentro Nacional, creo que hay que reconocer también la trayectoria que tiene el partido en su lucha por mejorar la calidad de la política a nivel nacional, y es un poco darle su lugar también en este momento y darle su espacio en ese proceso. Un partido que propone siempre propuestas moderadas, como de centro, hay cierta afinidad en las propuestas que estamos construyendo, entonces el color y el número es lo que menos importa. Acá lo que importa son las propuestas que colocamos y que ofrecemos a la ciudadanía para llevar adelante Paraguay. Nosotros estamos en plena construcción. Dentro de este grupo hay muchísimos jóvenes que hoy ya, están manifestando su intención de ser candidatos a diputados por el Departamento Central, por Asunción. La lista de senadores la construimos con absoluta, responsabilidad, sin ningún tipo de exigencias. Y tenemos tiempo hasta la quincena de agosto para ofrecer realmente a la ciudadanía, luego de un proceso también de consenso, de filtro, de que realmente sean los mejores candidatos quienes integren la lista tanto de la Cámara de Senadores como diputados por el momento de Asunción y el Departamento Central. Bueno, hay que decir algo también, ¿verdad? Ya hablaremos luego de las candidaturas en sí, pero hay muchos rostros de mujeres en papeles preponderantes en esta decisión aparentemente, ¿eh? Sí. Así que va a tener el 2023, me parece, más que nunca, fuerza de mujer. Y más todavía hay que conocer también después lo que van a hacer las listas. Esta Exacto. lista unificada también, ellos no se quisieron arriesgar todavía a dar nombres, pero seguramente ya después con el correr de los días vamos a ir viendo ya esas listas y las posiciones, y ahí vamos a ir mirando qué tal está la posición también de las mujeres en esta Finalmente. alianza. Claro. Bueno, veníamos esperando esto, venimos hablando toda una semana. La esperada firma. La esperada firma, está el decreto, hay aumento salarial y va a subir a 2.500.000 y algo. Es el monto, ¿verdad? 2.550.000. Ese va a ser el monto del salario, sí, mínimo. Y el jornal en 98.000. Sí, 98.089. Esto es para lo que dicen, ¿cómo es que dicen? Tareas no especificadas. Sí. Del sector privado. Del sector privado, exactamente. Así que, si les parece, tenemos comunicación telefónica con la ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora. Así que le saludamos ya a la ministra. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy buenas noches, ministra. Buenas noches, Diego, a todo el equipo. Un gusto compartir con ustedes y con toda la teleaudiencia. Muy bien, muchas gracias. Estamos con Fernanda, con Jorge, para preguntar un poco esto, que bueno, que es oficial y que entra a regir desde el 1 de julio. ¿Cómo hay que entender esto, ministra? ¿El trabajador en general cobraría recién este aumento cuándo? Sí, Diego, el decreto ya fue firmado, como ustedes mencionaron, y entra en rigor, entra en vigencia ya a partir del 1 de julio. ¿Y los jornaleros cómo, también a partir del día 1 de julio, doctora? Sí, así es. Según la ley vigente, este decreto tiene que salir antes del cierre de junio y entrar en vigencia el 1 de julio. Por lo tanto, estamos cumpliendo todos los plazos legales. Como ustedes saben, también realizamos la reunión correspondiente de la CONASAM, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Allí se debatió, obviamente, el informe que fue remitido por el Banco Central del Paraguay, que sostiene una tasa de variación interanual del 11.4%. Además, se debatieron otras cuestiones importantes que ya con la reglamentación que en unos días más vamos a poner en conocimiento de todos ustedes también va a ser de relevancia. Acordémonos, Diego y equipo, que este monto de 2.550.307, que es el monto más alto de los últimos 15 años, y el monto del jornal, tiene que ver con las actividades diversas no especificadas, es decir, es el salario general. Pero también tenemos ciertos salarios específicos que también reciben el impacto del 11.4,
y ya con la reglamentación del Ministerio del Trabajo vamos a dar a conocer en una conferencia de prensa cuál es el impacto que esta tasa va a tener en ciertos salarios, como por ejemplo el sector de transporte, el sector agrícola, el sector ganadero, que tienen también, como digo y repito, la influencia de esta variación del 11.4. Ministra, una cosita nomás para entender, antes, muy interesante la explicación que nos está dando. Entra en vigencia el 1 de julio, o sea que hay que entender que este 1 o este 30 o a fin de mes, el trabajador todavía, el mensualero, todavía no va a cobrar el reajuste. Va a trabajar todo julio. Va a ser a fines de julio. Claro. Fines de julio. Claro, o sea que, por decirlo de alguna manera, entre el 31 de julio y el 1, 2, 3, 4, 5 de agosto, ahí va a cobrar el nuevo monto del salario. Claro, digamos, si seguimos lo convencional, es así como decía, ahora hay jornaleros que a lo mejor cobran, digamos, semanalmente o quincenalmente. Obviamente esto ya está vigente desde el 1 de julio y eso ya va a depender, digamos, de la periodicidad con la que se paga el salario, pero la tarifa, digamos, como tal, empieza a correr el 1 de julio. Ministra, estaba usted diciendo, vamos a hacer una conferencia con respecto a la reglamentación, pero ¿qué se puede adelantar de eso? ¿Cómo va a impactar a esos otros sectores diversos que usted mencionaba, el tema de la suba del salario? Bueno, nosotros tenemos unos 300 montos que vamos a actualizar. La reglamentación ya está hecha, vamos a hacer la conferencia seguramente entre el lunes y martes de la semana que viene, pero también lo que queremos es hacer una campaña de difusión para que todos estos salarios diferenciados lleguen a todos los ciudadanos de tal manera a que todos los trabajadores sepan sus derechos. A veces se produce una cierta confusión porque, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que tiene que cobrar un salario diferenciado porque está, digamos, especificado su salario o su actividad laboral. Entonces vamos a hacer una campaña de difusión. Ustedes, como siempre, nos acompañan, seguramente nos van a ayudar también a que estas noticias, estamos preparando unos flyers muy ilustrativos, muy educativos, y bueno, queremos que esto llegue a cada punto del país. Hoy más que nunca sabemos que tenemos que fortalecer el salario, los ingresos de los trabajadores y tener obviamente la noticia completa de lo que tienen que cobrar es ya un gran avance, y por supuesto estará el Ministerio del Trabajo también velando porque cada empleador cumpla con este derecho fundamental de pagar el salario correspondiente. Acá, perdón, Diego, acá consulta la gente también, constantemente nos van escribiendo a nuestro WhatsApp que tenemos habilitado hasta ahora, ministra, empleadas domésticas, para ellas también rige el aumento, ¿verdad? Por supuesto, ya tenemos la ley que equipara el salario del sector doméstico al salario mínimo, por lo tanto este incremento también se da para las trabajadoras domésticas. Dentro de esos 300, decía ministra, 300 rubros diferentes, claro, va a ser mucho trabajo, pero tenemos entendido que el menor salario mínimo es el del trabajador rural, que está ganando un poco más de 900.000 hoy en día, y el máximo salario es para los trabajadores de bancos. ¿Es así los dos extremos, digamos? Es así, Diego, y todos tienen el impacto del 11.4, pero en materia del salario del sector ganadero ha habido un avance importante. No quiero adelantar, pero sí te puedo decir que hubo un avance muy importante. Es un trabajo que veníamos haciendo desde el Ministerio del Trabajo y bueno, logramos un cierto consenso en la última reunión de CONASAM, así que van a tener también una muy buena noticia, porque prácticamente ese salario muy bajo que mencionaste ya no está. Esto es muy importante porque los peones, creo que, no recuerdo la cantidad de cabezas del establecimiento para fijar el monto, pero era el monto más bajo, no llegaba a 950.000 guaraníes. ¿Se podría equiparar al mínimo ya el sueldo del trabajador rural, ministra? En realidad se estableció un punto medio, Diego, en base a una actualización que ya realizó el IPS. El IPS actualizó la base imponible, es decir, ya cobra una base, digamos, sobre una base la tasa de aporte obrero patronal, y lo que nosotros hicimos es actualizamos de acuerdo a lo que IPS ya cobra. Todavía no está equiparado al salario mínimo, pero sí tuvo un incremento muy importante, y sobre todo la eliminación de las dos categorías. Ya hay una sola categoría, un solo salario, y ya no tiene que ver, digamos, con la cantidad de cabezas de ganado. Jubilados de la función pública, ¿para ellos también aplica, va a variar un poco el haber jubilatorio con esto, ministra, o no? Bueno, no quiero referirme a eso en realidad porque ya está fuera de del ámbito de mis funciones. En realidad es el Ministerio de Hacienda el que tiene que,
digamos, regular eso, pero sí, obviamente, como ustedes saben, hay muchísimos montos y salarios indexados al salario mínimo. Por lo tanto, el aumento del salario mínimo impacta no solamente en la remuneración como tal de los trabajadores en relación de dependencia, sino también en todos los montos que de alguna u otra manera están relacionados o vinculados. Pero en su experiencia, digo, en años atrás, cuando sube el salario mínimo, ¿también se les hace un pequeño reajuste a esas personas jubiladas? Tengo entendido que sí. Ministra, también se hablaba acerca de que, bueno, el tema de que estábamos esperando por varios días ya la firma del decreto presidencial, se daba por cuestiones de que empresarios, patronales estaban pidiendo que por lo menos se esperara hasta octubre para poder implementar este reajuste del salario mínimo. ¿Esto fue así o no? ¿Usted qué sabe, ministra? No, no para nada. Al contrario, nos estamos adelantando, ya que hasta el 30 de junio el presidente de la República tenía tiempo para sacar el decreto y estamos cumpliendo absolutamente los plazos legales. Se respetó en todo momento la ley y si bien hubo publicaciones al respecto, nosotros institucionalmente nunca manejamos esa hipótesis y estamos avanzando en todos los pasos conforme a la ley lo establece. ¿Hubo mucha presión de los gremios con respecto a este pedido? La verdad, Diego, es que no. Nosotros, esas publicaciones que vimos no condijeron en ningún momento, no condijeron, perdón, en ningún momento con las mesas de trabajo que teníamos nosotros. Al contrario, siempre hubo un diálogo. Imagínense que la CONASAM es justamente un esquema tripartito, es decir, es una comisión en la que un representante del sector empleador, un representante del sector trabajador y el gobierno representado en este caso por la directora general del trabajo, concuerdan. Entonces cada uno trae la voz de su sector y de ese tripartismo es que surge, obviamente, en base al informe técnico del Banco Central, este acuerdo. Pero no tuvimos ningún tipo de presentación oficial, ni ningún pedido oficial de ningún gremio de aplazar el aumento de salario. Ya, correcto. Ministra, la gente que tiene problemas con descuentos de IPS, problemas de pago, de reconocimiento, puede consultar en el Ministerio del Trabajo. ¿Hay asesoría para los empleados? Sí, absolutamente, Diego. Eso fue uno de nuestros grandes, digamos, nuestras grandes metas, uno de nuestros grandes objetivos desde que llegamos. Imagínate que tenemos un aumento del 300% en todo lo que hace el asesoramiento y guías a trabajadores y empleadores. Nuestras oficinas, la verdad que han sido un gran paño de lágrimas porque no siempre todo es conflicto, como vos mencionás, no todo siempre es audiencia de mediación, sino que hay muchas dudas en torno a los derechos y las obligaciones laborales. Así que tanto nuestra Dirección del Trabajo, que tiene líneas habilitadas, yo todos los días publico, Diego, a través de todas las redes mías y también del Ministerio, cuáles son los teléfonos habilitados del Ministerio del Trabajo y contamos lo que hacemos todos los días. Nosotros tenemos un promedio de 400 a 500 millones de guaraníes recuperados en favor de los trabajadores y más de 300 asesorías que realizamos por semana en teléfonos que no paran. Eso es lo que hace a la guía en general. Y en el caso de mujer trabajadora tenemos toda una dirección que construimos y que también ha batido récord en atención a mujeres, sobre todo trabajadoras domésticas, y también la Oficina de Violencia Laboral, que es inédita. Pero sí estamos nosotros aquí no solamente para resolver conflictos, sino también para guiar a los trabajadores y también a los empleadores, Diego, porque había mucho desconocimiento también, sobre todo de las MIPYMES, que como ustedes saben son las que mayormente concentran el empleo en Paraguay y muchas de ellas luchan por ser formal, están dentro de la formalidad y obviamente tenían mucho desconocimiento de cómo cumplir las normas laborales. Estamos permanentemente asesorándolas también. Ministra, ¿cómo acá hay mucha gente que denuncia el tema de empleo doméstico, que están trabajando en ese rubro y que no están ganando el salario mínimo? Eso también se puede denunciar y tengo entendido que con cuidado al trabajador en el propio ministerio. Sí, así es, Diego. Pueden realizar la denuncia anónima siempre ante el Ministerio del Trabajo. Nosotros tenemos un equipo técnico muy bien conformado, con mucha experiencia, que hace audiencias de mediación todos los días. Tratamos de acercarnos, digamos, con suavidad al empleador para que no cause, digamos, el despido de la mujer trabajadora. A veces es muy difícil porque, como vos sabés, nosotros no tenemos el mismo poder efectivo en empresas que en hogares.
Entonces nosotros no podemos entrar a los domicilios de las personas para corroborar la situación de las trabajadoras domésticas. Por eso es que la mediación y todo lo que hacemos en orientación cobra un papel preponderante aún más en las mujeres trabajadoras domésticas. ¿Hay algún tipo de sanciones para las personas que no cumplan justamente con la implementación de este nuevo salario mínimo que ya está a partir del 1 de julio, ministra? Sí, por supuesto. Tenemos las sanciones previstas en el Código Laboral, van de 30 a 40 jornales por cada trabajador respecto del cual se incumple el pago del salario mínimo, así como otras obligaciones del Código. Y sobre todo también, obviamente, este sistema de denuncias y nuestra audiencia de mediación, o sea, nuestro sistema de mediación que en muchas ocasiones evita el despido y logra ese consenso entre trabajadores. Así que sí está la sanción prevista, pero también apelamos siempre, Diego, a que se pueda, a través del Ministerio del Trabajo, realizar ese diálogo entre el empleador y el trabajador. Para eso nuestras líneas están más que habilitadas y pendientes. Y recordemos que el 62% de todos los conflictos laborales se resuelven siempre en el Ministerio del Trabajo. Muy poco es lo que va al Poder Judicial, y ahí nosotros reforzamos lo que hacemos en el área de mediación y ese diálogo que siempre propiciamos entre los trabajadores y empleadores. Ministra, pero hay también cierto grado de muchos trabajadores, por un lado de miedo, por otro lado de desconfianza hacia la figura del Ministerio de Trabajo, y muchos retrucan eso que usted está diciendo y dicen no pasa al ámbito judicial porque las denuncias muchas veces, por más de que sean en grandes cantidades, se cajonean. Otros hablan incluso de corrupción dentro del Ministerio del Trabajo, por lo cual muchos temen de tener que denunciar y después pasar a perder el trabajo, porque varios, y de hecho nos llegan a nuestra línea de WhatsApp, dicen: yo denuncié a mi empresa, después me echaron porque había sido desde mi empresa, arreglaron con la gente del Ministerio del Trabajo. Bueno, a ver, vamos a aclarar los conceptos. La denuncia o la remisión al Poder Judicial no depende del Ministerio del Trabajo. Entonces el Ministerio del Trabajo no puede truncar o no puede evitar que una persona vaya al Poder Judicial. Al contrario, entendamos el concepto del servicio del Ministerio del Trabajo. Lo que hace el Ministerio del Trabajo es ser un órgano de ayuda al trabajador antes de que vaya al Poder Judicial. Pero el trabajador puede ir directo al Poder Judicial y no es el Ministerio del Trabajo el que le traba ni el que le puede impedir. Al contrario, generalmente recurren al Ministerio del Trabajo y tenemos una afluencia. Yo te pido que mires los datos que publicamos todos los días de la cantidad inmensa de audiencias de mediación que realizamos y asesoramiento y guía. Yo te puedo entender de que hay algunos casos de quejas y siempre las tomamos con mucha responsabilidad para seguir mejorando, pero a nosotros nos consta que en la mayoría de los casos, y no solamente en Asunción y Central, sino ya gracias a Dios en casi todo el territorio, porque tenemos direcciones regionales de trabajo, realmente nuestro equipo se mata por llegar a una solución, y si la solución no se llega, o digamos no se puede resolver el conflicto, el trabajador, no porque el ministerio trabe o no trabe, es decir, ellos tienen siempre la libertad de ir al Poder Judicial. De ninguna manera el Ministerio del Trabajo tiene poder alguno de trabar o de obstaculizar al trabajador. Al contrario, lo que hacemos es evitarle una molestia, digamos, al trabajador, y resolvemos ya el conflicto en la sede administrativa, pero tampoco es obligatoria, ¿me explico? Sí. Ellos pueden ir directamente al Poder Judicial, pero en la práctica eligen ir al Ministerio del Trabajo, y el 62% de los casos se resuelven en la sede administrativa, porque vos te imaginás lo que sería para cada trabajador contratar un abogado, claro, para cada trabajadora doméstica, preguntarle si puede contratar un abogado para ir al Poder Judicial. Por supuesto que recurren ante el Ministerio del Trabajo porque damos servicios gratuitos diarios y gracias a Dios hemos podido lograr muchísimas reposiciones y también indemnizaciones justas. Ministra, se habló en el gobierno, ya para cerrar, al menos de mi parte, se habló en el gobierno lo que podría ser un efecto de remarcación, de aumentos de precios, se habló con los empresarios en el Consejo para ver si esto se puede de alguna manera controlar para que esta suba del sueldo no signifique de vuelta una pérdida de valor del dinero. Sí, muy buena tu acotación, Diego, y de hecho nosotros estamos preocupados también por lo mismo. Nosotros estamos viviendo una situación muy difícil con la inflación, no solamente aquí en Paraguay, sino en toda la región.
Y hemos solicitado al equipo económico nacional y también al MIC, que sí está, digamos, en sus atribuciones, porque obviamente es una atribución que no está prevista dentro de las facultades del Ministerio del Trabajo, pero sí del MIC, poder organizar mesas de trabajo y articular medidas que eviten que estos precios, que esta tarifa o que este salario ya actualizado se traspole, digamos, influya en los precios de la canasta, sobre todo, y en los precios del pasaje, que son las dos cuestiones que más nos preocupan. Ya solicitamos eso, nosotros nos pusimos también a disposición tanto del equipo económico como del MIC para poder aportar, digamos, las voces de los trabajadores, de las centrales y de los empleadores, sobre todo las MIPYMES, que obviamente quieren evitar esta consecuencia indeseada. Ministra, le agradecemos mucho el tiempo, es la noticia del día, esperamos la reglamentación, son 300 rubros que están esperando, pero ya tenemos también una novedad muy importante en cuanto al trabajo rural que también cambiaría, podríamos decir de alguna manera, la forma de cobrar el trabajador rural. Gracias, ministra, muy amable de su parte. Muchas gracias, Diego, a todos y a las órdenes siempre. Hasta gracias. luego. Muchas gracias. Carla Bacigalupo es la ministra del Trabajo hablando con nosotros. Hay muchas dudas de la gente con respecto, por ejemplo, al salario de los funcionarios públicos. Esto no afecta a la función pública, que se rige por otras normas. Es para el sector privado. Sí, que de hecho dice allí bien en el acápite del documento, especifica que es salario mínimo legal vigente para el sector privado. Así mismo. Y otra vez en el sector privado estamos con el salario mínimo general, por decirlo de alguna manera, y después los casos específicos. Tengo entendido que los bancarios, el piso es 3,5 millones. Y en el caso de los rurales, que era el más bajo, no llegaba al millón. Pero ahora, ojo con esto, que va a haber un cambio también en la forma de pagar el trabajo rural. Y ojalá, ahora de hecho, no sería tolerable ni entendible, salvo por el tema de las naftas, un aumento, una remarcación de precios, porque recién a finales de julio se va a pagar el nuevo salario al mensualero, al que gana por mes. Claro. O sea, vos todo julio vas a trabajar y ahí recién te van a pagar el nuevo salario. Sí, no es que el 1 de julio vas a estar cobrando ya el salario mínimo. Exactamente, porque hay tanto entusiasmo que a veces uno ya tiene, claro. El 30, ¿cuánto trae junio? ¿31? 30 de junio. Bueno, y ahí ya van a querer ver en su... Claro. En su salario. ¿Cómo están las cosas? Y después lo otro que también mucha gente preguntó, gente que había negociado en su momento un poquitito más del mínimo, ya le alcanzó. Ya se quedó. No le van a aumentar. Si vos ganás 2.600.000, no te van a aumentar. 2.600.000. Claro. Si vos tenés, si ganás menos del mínimo, si ganás 2.400.000, te tienen que reajustar. Claro. Si ganabas 3 millones, se queda ahí. No es obligatorio de que el patrón, en este caso, aumente también ese 11,4%. Y en general los que son jornaleros, los que cobran por día, por semana, por mes, tienen que hacer el cálculo de ese 11% también por hora, para tener ya una idea más o menos de cuánto va a ser su nuevo salario. Claro, y sobre eso justamente, Diego, sube el salario. Ya anteriormente la gente te decía que no alcanzaba y cada día les cuesta un poco más también a la gente hacer ese cálculo. Salimos nosotros a las calles, escuchamos un poco también lo que tiene que ver con el cálculo que hace la gente para llegar a fin de mes y poder cubrir todas las necesidades. Comprar, como estábamos viendo, un poquito de carne, un poquito también de otros productos y hacer allí malabares, según algunos, para poder alcanzar a fin de mes. Y más todavía, vamos a escuchar algunos testimonios también de aquellos que se las ingenian ahora porque subió el combustible y eso es un gasto extra, ya que se viene solventando en estos últimos días. Vamos a escuchar un poco qué decía la gente respecto al aumento del salario. No hay ganancia, no hay manadas. ¿Y todo está caro? Sí, mamita, claro que sí. A la tengo gastar 100,000 guaraní por día, mamita. Pero ya no hay ni ve, man. Shura lleve jepe guanga, mamita. Jepe entero va oyupi, cambio entonces de cada mes un de guanga. Está muy jodido la situación. ¿Qué tal con el salario? ¿Alcanza, no alcanza? Y la verdad que no alcanza el salario porque las cosas suben todos los días. Cada día sube más y más y por lo menos el sueldo sube por lo menos cada 2 o 3 años, ¿verdad? Entonces está un poco jodido la situación. Jodido está lastimosamente nos está repercutiendo a todo esto. Desde enero estaba pintando bien y después marzo, abril ya empezó
a bajar todo. Mi gasto a veces 50, 70 por día. Eso es lo mínimo. ¿Se equipara eso acá con lo que generamos? A veces sí, a veces no, porque a veces 1 o 2 días no vende nada y 2 o 3 días. Entonces así está. ¿El combustible, por ejemplo, ahora cuánto están pagando? Y yo mínimo estoy pagando ahora 50.000 por día. 50.000 por día. Sí. ¿Y eso te equipara con la ganancia o...? Y empatamos. Empatamos a reventar. Más o menos por ahí. Sí. Empatamos, igualamos, ¿cómo con la situación? Ahí con la ganancia un poco. Sí, un poquito nomás. Sí. ¿A la canasta familiar yo equipar? Sí, ahí cuál. Para tu al aire yo vi. Bueno, los precios, otro de los temas. Se nos Dolor viene. de cabeza, dolor del corazón y todo ya te da. Desde ahora, pues yo creo que ya van a empezar a remarcar que de hecho ya estábamos viendo luego también en los panificados, por ejemplo, una suba generalizada y creo yo que en julio con más consistencia, con más fuerza se va a ver porque ya los empleadores van a querer empezar a ver a la par que sus ganancias también de dónde sacar dinero para pagar el nuevo salario. Qué notable los muchos mensajes que están llegando. Mucha gente manifiesta y pide anonimato, o sea, hay miedo a veces y es lógico. Nosotros los jornaleros, dice 60.000 por día y trabajamos 2 días por semana. Le escribo de San Juan Bautista de las Misiones, uno de los casos. Muchos funcionarios públicos también están preguntando lo mismo, si a ellos les va a tocar o no. No les va a tocar, ellos tienen otra vía, que es el presupuesto. Quisiera saber si los que trabajan como empleada doméstica van a recibir aumento de sueldo. Tienen que recibir aumento de sueldo. Incluso las que trabajan por hora. Totalmente. Porque se tiene que hacer por otra vez el cálculo. Vos haces el cálculo de cuánto te toca si vos trabajas menos de 8 horas, tenés que dividir otra vez 98.000 con esa hora, hacer el cálculo. Sí, así por 8 horas, ¿verdad? Los funcionarios públicos no tienen reajuste hace 14 años, dice otro de los mensajes, y ahora están peleando incluso ya en el Parlamento los docentes. Y obviamente van a empezar a pelear también los trabajadores de blanco. Muchos dicen, este es un año clave porque hay elecciones. Y sí, pero ojo porque todo el mundo te dice desde el Ejecutivo que en este año de elecciones ellos están pidiéndole por favor a la gente del Congreso que no hagan, que no traigan ningún proyecto de aumento. Y los ministros del Ejecutivo podrían trancar, digamos. Claro, pedir el veto. Pero bueno, vamos a ver. Hola, si se trabaja 13 o 14 horas por día y no se cobra extra, hay que reclamar. Claro, hay que reclamar. En tiempo de pandemia hubo... Muy buenas noches, perdón, una consulta a los jubilados y a veces también les alcanza la suba de salario. La jubilación está indexada al salario, o sea, les va a tocar, pero no en la misma proporción. Eso es lo que hay que hablar con la gente de IPS, que ya estuvo hablando Cecilia Rodríguez, pero vamos a recordar después cómo va a continuar. Suben las multas también. Ya dijimos, después de repente hay servicios privados también. 1 de julio. ¿Servicios privados? Claro, a veces los seguros médicos, por ejemplo, dicen que cuando sube el salario en tal porcentaje, también te pueden subir la tarifa. No, hay que mirar todo el panorama. Ahora, esto... Hablando nada más del tema también de las empleadas domésticas que cobran por hora. Actualmente ya con este nuevo salario, 98.089 guaraníes por día, que serían las 8 horas, entonces representaría o sea, por hora tendrían que estar cobrando 12.261. ¿Sí? Sí. ¿Será? Sí, no, es dividido 24. No, 8. Sí, el 24 va a ser muchísimo. Yo en tema numérico me quedo un poco... Porque por hora, son 8 horas diarias para ganar el salario mínimo, que es el 98.000... Ponle que 100.000 para hacer rápido. 98.089 guaraníes, para ser exacto. Sí, vos estás haciendo el cálculo. Y ahí dividido 8 son 12.261. Sí. ¿Será? Porque bueno, en medio jornada hace 50.000. 11.000 era, ahora es 12.000. Sí, muy poco, ¿eh? Sí. Muy poco lo que sube haciendo ese cálculo. Bueno, hay muchas consultas, hay muchos mensajes con respecto al tema laboral. Una buena también, yo creo y pienso que los pequeños empresarios, por ejemplo, una pequeña despensa, también seguramente en el barrio va a haber un poco más de consumo. Si vos estás ganando 250.000 más, no es una fortuna para un trabajador tampoco. No. Es un incremento que probablemente se va a ir a intentar recuperar algunos gastos que se dejaron de hacer. Por ahí se vuelve a consumir un poco de carne, a comprar a lo mejor el detergente que antes se estaba ya regulando con otra marca, qué sé yo. Esto se va a consumir de vuelta. No creo que nadie le dé para ahorrar este monto de dinero. Sí, acá me corrijo y le pido las disculpas a Jorge, buscando un poquito también. Decían que sí, el cálculo se hace así.
Teniendo en cuenta que el jornal diario ahora va a ser 98.000, el monto por hora va a ser ¿De cuánto dijiste, 12.000. 12.000 y pico. 12.000 y algo. 12.000 y algo. Vamos a esperar la reglamentación. 12.261. Ahí está. Son 300 rubros, decía la ministra, que van a tener que sacar la reglamentación para que sepamos bien claro, y por supuesto que vamos a difundir como nos estaban pidiendo. Acá también nos preguntaban a la hora de consumo. ¿Hay todavía libreta de almacén o se acabó esa práctica? Sí. Para mí que todavía. En mi barrio, en Caguazú, se usa todavía bastante. El famoso fiado. Sí, en el interior sí, yo solía ver todavía hasta hace unos años. Ahora no sé. Para más en las comunidades que no son muy grandes, saben todo si estuviste vendiendo algo, saben todo tu movimiento. Sí, vendiste una vaquilla. No, el precio tiene que ser, no digo chismoso, atento tiene que ser. Porque, y no porque si no, todo el mundo se queja, llora miseria para pagar. Entonces tenés que saber cómo andan. Sí. Después hay unos penseros que no te quieren por ejemplo fiar cerveza. Solamente los productos de canasta básica. Carne, está bien. Hay penseros que son así, el ñoño no te va a fiar, no te dice. Y las tarjetas, por ejemplo, en mi caso, nosotros usábamos las cajitas de espiral, por ejemplo. Ese cortábamos y ese era nuestra tarjeta de crédito. Espectacular. Muchos mensajes, vamos a leer un poco más porque hay información deportiva. Hay un día. Y hablando de julio, ¿verdad? Se viene julio. Julio, el más esperado, pero no caballero. Vamos a hacer todos los chistes con Julio nosotros. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Diego, Fernanda, Jorge? Abrazo fuerte a la teleaudiencia de Punto C de Vista. Bueno, Diego está sonriente, feliz porque está ganando su equipo, está ganando 2-0. El Gumarelo terminó el primer tiempo, estará comenzando la etapa complementaria en estos momentos en el estadio Luis Alfonso Yani, allí en Villa Elisa. Álvaro Campuzano y después del segundo gol, un regalito, un pase atrás de Cristian Núñez para Lorenzo Melgarejo, que definió de magistral manera, pero fue un regalito el segundo tanto. 2-0 la victoria de Libertad sobre Sudamérica. Cerro Porteño está igualando 0-0. ¿Cuál es la combinación que se tiene que dar para que hoy tengamos campeón del torneo de apertura? Cerro tiene que perder frente a General Caballero de Juan León Mallorquín y que el Gumarelo consolide su victoria transitoria de 2-0. Pero cambiemos de tema. Hablemos a continuación de un evento que esperamos con muchísima expectativa, por supuesto, y tiene que ver con los Juegos Sudamericanos, porque este jueves 23 de junio se inicia la cuenta regresiva para los Juegos Sudamericanos Asunción 2022, que se realizará en nuestro país del 1 al 15 de octubre con la participación de unos 7.000 atletas de 15 países, además de oficiales, cuerpo técnico, jueces que vendrán de todo el continente. La gran fiesta de la cuenta regresiva será en la Costanera de Asunción con un variado programa para la ciudadanía que se iniciará a las 16 horas y cuyo acto central será a las 18. En ese sentido, el ministro de Deportes, Diego Galeano, manifestó que la cuenta regresiva para el inicio de los Juegos Odesur 2022 nos llena de emoción y queremos compartir en ese sentir con toda la ciudadanía y el país. Contentos y juntos estamos a 100 días de escribir una nueva página en los libros de historia, dijo Diego Galeano. Ese mismo día se celebra el Día del Olimpismo, por lo que se pretende aprovechar y destacar la fiesta deportiva. El Comité Olímpico publicó en su cuenta de redes sociales que faltan solo 100 días para el inicio de los 12º Juegos Sudamericanos Asunción 2022. Queremos que seas parte de esta gran celebración el jueves 23 de junio desde las 16 horas en la Costanera de Asunción. Así que está hecha la invitación a toda la ciudadanía para formar de este evento el inicio de la cuenta regresiva para ASU 2022. Bueno, hablemos a continuación del embajador nuevo que tiene nuestro país en la Premier League. Hablamos de Julio Enciso, que dio una entrevista al portal digital oficial, en este caso del Brighton. Julio Enciso, la joya paraguaya de 18 años, realizó sus primeras declaraciones al portal oficial de su nuevo equipo, el Brighton Albion de la Premier League de Inglaterra. Es genial estar aquí y no puedo esperar para comenzar a entrenar con el equipo en un par de semanas. Se fueron las expresiones de Enciso. El juvenil atacante aseguró que está viviendo un sueño al tener la oportunidad de competir en una de las mejores ligas del mundo. Todos en Paraguay miran la Premier League y es una de las mejores ligas del mundo. Poder venir a un club de Premier es un sueño hecho realidad para mí, dijo el ex Libertad. Y agregó, sé que voy a tener que trabajar duro para tener mi oportunidad, pero estoy ansioso por trabajar con los entrenadores del Brighton y los jugadores y mejorar. Es un gran desafío para mí, dijo Julio Enciso en esta entrevista con la página oficial de la entidad.
entidad británica. El Brighton realizará su pretemporada en Portugal la próxima semana con miras al comienzo de la Premier League, marcado para el 7 de agosto. Bueno, 22 grados de temperatura, 19:41 minutos. Nos vamos a un breve corte. En breve, más noticias en Puntos de Vista. A todos los que nos gusta disfrutar de un buen vino, llegó Caldén para acompañar nuestras mesas. Disfrutad del nuevo vino mendocino para todas las mesas del Paraguay por solo 20.000 guaraníes. Caldén, un buen vino de mesa para todas las mesas. ¡Salud! ...19:45, 22 grados la temperatura. Nosotros seguimos con información en esta noche y de vuelta. Información política aquí en Puntos de Vista para ver y escuchar lo que decía Efraín Alegre, precandidato, uno de los precandidatos a la presidencia por el PLRA, que habló de uno de los temas también calientes del momento, la utilización del registro cívico permanente para con lo que sería la interna de la concertación. El presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, reivindicó el uso del registro cívico permanente en las internas de la concertación e instó a los apoderados a respetar la ley y dejar de lado la falta de civilidad. En su declaración, Alegre tildó a los apoderados de salvajes, prepotentes y bárbaros, quienes amenazaron con presentar impugnaciones al proceso de internas en caso que la concertación use el padrón nacional. El titular partidario agregó que la ley permite el uso del padrón nacional y que los colorados no tienen derecho a imponerse. Por último, Alegre profetizó que la victoria de la concertación está en marcha y es por temor a derrota que los colorados buscan tomar medidas legales. Hablemos también de lo que ocurría hoy en el Congreso Nacional, porque se reunió la Comisión Bicameral Antilavado que investiga justamente este tipo de hechos, otros delitos conexos también, y recibieron en este sentido sus integrantes a quienes estamos viendo en imágenes. Hablamos del titular de CEPRELAT, Carlos Arregui, que participó de esta reunión con algunos de los integrantes de esta comisión, varios de ellos que estuvieron ausentes. Se realizó todo en una sesión reservada y además de Carlos Arregui, también estuvo presente el titular, el presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero, junto con el superintendente de bancos. Estuvieron hablando un poco de casos de contrabando, transferencias de elevadas sumas de dinero a supuestos testaferros de narcotraficantes. También abordaron el tema de la corrupción dentro del gobierno. Y principalmente el gran tema estuvo centrado en lo que tiene que ver con el contrabando de cigarrillos. En este sentido, ya se instó a convocar para la próxima semana, el próximo martes, ellos se vuelven a reunir y van a llamar a referentes importantes del sector de tabacaleras, además también al diputado Erico Galeano. Esto era lo que explicaba el senador Jorge Querey. En particular, le solicitamos en concreto, por ejemplo, toda la información con respecto a las empresas intermediarias de adquisición de tabaco de las industrias tabacaleras nacional. Hablamos de Horacio Cartes, entonces. Que tenemos la información ya por documento que ya tenemos en nuestro poder del Ministerio Público Federal del Brasil y de la Policía Federal del Brasil, de la sección antilavado justamente de narcotráfico y de contrabando de cigarrillos, donde involucran a personas y a empresas de Paraguay en ese tráfico. Y algunas de estas empresas son, vamos a decir, compradoras o distribuidoras de las tabacaleras aquí de la industria nacional. ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es el vínculo entre estas empresas y la industria tabacalera? Va a ser un motivo de exploración cuando leamos íntegramente esos documentos.
Para la próxima reunión de la comisión queremos invitar al señor José Ortiz, a los representantes de la tabacalera de Hernandarias y a otra empresa más, a el diputado Erico Galeano, por su vinculación con la empresa Mercury, que he citado en numerosas investigaciones, para escuchar la versión de ellos y de escuchar un poco con respecto a las respuestas que puedan darnos. Aquí hay un problema con el tema del Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Es casi un extrapoder. Y fíjense ustedes, o sea, está perfecto. Es más, nos dicen que estamos competitivos a nivel internacional con respecto a las medidas cumplidas de prevención del lavado de dinero de las entidades financieras, pero es de público conocimiento que estamos inundados del tema del lavado de dinero y de las organizaciones criminales. Entonces, algo está fallando, le decíamos al presidente del Banco Central. Escuchen ustedes, y allí estaba la queja, porque en esta reunión poco y nada se pudo ahondar por parte del Banco Central del Paraguay acerca de datos que ellos tengan y que puedan servir para la investigación de hechos de lavado de dinero. Ellos siempre argumentando el tema del secreto bancario. Sí se pudieron abordar algunos informes, más que nada verbales, por parte de la CEPRELAT, que se comprometió a enviar documentos, pero estos documentos van a tener un sistema de cifrado, solamente van a tener acceso los miembros de esta comisión legislativa a estas documentaciones para evitar, decían ellos, filtraciones. Del otro sector político, ¿qué es lo que dicen? El diputado Basilio Núñez dijo que también él va a pedir, en este caso, que se investiguen otras aristas de corrupción en el gobierno mismo, y también le requirió bastante, dice, que al titular de CEPRELAT, a Carlos Arregui, el hecho de que varios informes muy sensibles se hayan terminado filtrando. Es una comisión lamentablemente política, donde todos están en contra de Honor Colorado. No se va a tratar todos los casos de lavado de dinero, empezando por el caso de Ultranza, el lavado de dinero que se hace con el gobierno, la denuncia que se tiene de la operación de Cabeza Branca, con varias instituciones bancarias. Son 4 instituciones bancarias, dicho por la gente de CEPRELAT. Yo le reclamé que la CEPRELAT es una unidad de inteligencia financiera y deberían tener más responsabilidad y no utilizarlo como un garrote político, que es lo que están haciendo. Él niega, pero los hechos nos dicen otra cosa. Y también el senador estaba preguntando del tema de cigarrillos. ¿Ultranza incluye a Erico Galeano? No se habló personalmente de ninguna persona, valga la redundancia. Fue una primera reunión muy genérica de cómo funciona la institución, estuvieron exponiendo para qué sirve ese CEPRELAT. Es más, yo pedí y estaba sentado en acta, ¿por qué no fue público? Debería haber sido público. ¿No se habló de información sensible de la CEPRELAT? No estaba en la sesión anterior y la verdad que no. Todavía. Va a haber otra convocatoria. Fue una reunión más informal, la misma cosa con el BCP. Seguimos en el ámbito político y a continuación hablamos acerca del actual ministro de Salud, Julio Borba, y su aspiración a llegar al Congreso. Y es que el día de hoy él mismo anunció que no se postulará al Senado como titular, sino más bien como suplente. Esto debido a las responsabilidades que tiene actualmente en el ministerio. Borba explicó que su razonamiento es en causa de la situación epidemiológica del país, sea por un aumento de casos del COVID-19 y otros casos respiratorios, como su deber, también obviamente la responsabilidad como magistrado. Comentando sobre su decisión, el ministro dijo que la mejor política hoy es tratar de hacer bien o un buen trabajo en el Ministerio de Salud para poder llegar finalmente a otro cargo. Guairá, porque tiene que ver con la intervención de la gobernación. La Junta Departamental de Guairá aguarda la constitución de la persona que será designada por el Poder Ejecutivo para llevar a cabo la intervención de la gobernación del Guairá. La Cámara de Diputados ya derivó a la presidencia la resolución que aprueba la intervención y se pretende que el designado sea el director del Ministerio del Interior, Omar Mongelos.
Según el concejal colorado Jorge Vázquez, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana, ya remitió la resolución que aprueba el pedido de intervención con una mayoría de 44 votos a favor. Bueno, y tenemos que hablar de esta denuncia que se daba a conocer, o mejor dicho, se expandía un poco más en esta jornada por parte de Mauricio Espínola, asesor político del presidente de la República. Era este dato, esta publicación en redes sociales, específicamente en Twitter, en donde él denuncia una millonaria transferencia con un tono más que nada suspicaz, porque él dice en esta publicación, Mauricio Espínola, un dato, ¿por qué Bachi Núñez, menciona él al diputado, está tan enojado? Se pregunta Mauricio Espínola. El informe de Arregui, estamos hablando de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, revela que recibió $1 millón de Horacio Cartes a través de su secretario. Esto era lo que denunciaba Mauricio Espínola, bastante cercano al presidente de la República. Y se hacía la siguiente pregunta en la misma publicación. ¿Con qué fin? ¿Pago de sobornos al Congreso? ¿Otro préstamo más? Desde septiembre del 2020 a mayo del 2021, supuestamente, según esta información que tiene el asesor político de la presidencia de la República. De esta manera, él estaba denunciando que Basilio Núñez había recibido a través de su secretario esta suma bastante importante de dinero. Conversábamos en este sentido con Basilio Núñez, que dicho sea de paso, le responde también esta misma publicación, siempre a través de redes sociales, a Mauricio Espínola. No sé si tenemos esa siguiente publicación. Ahí está. Espero que me denuncies por lavado, le dice Bachi Núñez a través de Twitter a Mauricio Espínola. Ya que sos el que maneja CEPRELAT y me someto a la justicia, pido mi desafuero, le respondía el diputado colorado a su par del mismo partido. Y vamos a escuchar a continuación lo que decía Basilio Núñez, porque él niega categóricamente que haya recibido esta suma de dinero de el expresidente de la República, pero a su vez decía que no va a accionar legalmente por los dichos del asesor político de la presidencia. Ojalá sea cierto. Eso te puedo decir. Creo que es grave que un secretario político, asesor del presidente de la República, si es cierto eso, maneje los datos de una unidad financiera. Estamos hablando de la CEPRELAT. Yo estoy con la conciencia tranquila, dije, pido mi desafuero, que me denuncie si es responsable, o si no, ¿quién queda como el responsable? ¿Usted desmiente categóricamente, diputado? Claro que sí. Ojalá tenga $1 millón en mi cuenta. Vea mi declaración jurada. Pero diputado, tomar algún tipo de... Yo soy neurocirujano, médico, trabajo acá en el Congreso, no necesito. Yo ya era político antes de conocerle a Cartes. Ahora con Cartes estoy mucho mejor porque le considero un amigo y el mejor presidente de la era democrática. Nunca ni de préstamo en ningún sentido recibió dinero de Cartes. De Cartes nunca. Creo que él es el que está fundiendo la institucionalidad de una institución que se llama CEPRELAT. Este tema tuvo su repercusión también desde el propio oficialismo. El diputado colorado Hugo Ramírez estuvo hablando. Y escuchen con atención porque él decía, yo no tengo la certeza de si el expresidente de la República suele realizar este tipo de transferencias. Pero dijo que le llama la atención porque estos montos no son para pagar cuentas como de plataformas como Netflix, decía él. Vamos a escuchar lo que decía. Habla de transferencias de un líder político a sus leales o al entorno de sus leales, de transferencias multimillonarias. No estamos hablando de transferencias para pagar la cuota de Netflix. Y si se hace un peritaje de esas transferencias, podríamos estar ante coincidencias en el momento de tratamientos de temas que podían agredir un modelo de negocio
que se trataron en el Congreso Nacional y por eso es importante la investigación. ¿Es verdad que sus colegas reciben dinero de Yo no te Cartes? puedo decir eso. Cambiamos de información y a continuación nos trasladamos hasta la zona del Alto Paraná, específicamente hasta la ciudad de Hernandarias, donde agentes de la comisaría quinta de esa ciudad incautaron un camión que transportaba 1.500 litros de combustible en 2 tanques, sin las debidas condiciones y sin autorización para transportar productos de este tipo. El procedimiento se realizó en la ruta PY07 y hablamos con uno de los intervinientes. Patrulleros de esta comisaría estaban realizando su recorrido rutinario y en un momento dado divisan este vehículo que estaba transportando esta cantidad de combustible y al serle requerido al conductor del carnet de transporte de carga peligrosa, el mismo manifestó carecer, como tampoco el vehículo no está en condiciones de hacer el traslado de un lugar a otro. Entonces, por esa razón, por transgredir la ley 1590 de la DINATRAN, el vehículo fue derivado hasta la comisaría, se informó en tiempo y forma al Ministerio Público y la agente fiscal de turno dispuso la incautación y también del vehículo que permanezca demorado en esta comisaría a disposición de esa unidad fiscal. La manifestación del conductor es que estaba transportando de un surtidor a otro surtidor. La propietaria le había manifestado que había terminado el combustible en esa estación de servicio y que por esa razón estaba transportando de esta manera. ¿Presentaron algunas documentaciones ante la Policía Nacional? Sí, efectivamente presentaron una factura expedida por una estación de servicio, el cual también fue adjuntada al acta de procedimiento y derivada al Ministerio. Hacé tu posgrado en la Universidad del Sol, maestrías y doctorados en salud, educación, ciencias jurídicas y forenses. Llama al siguiente teléfono 021-371-371 o podés escribir al WhatsApp 0972-180-064. Están ubicados sobre Quinta, casi 14 de mayo, en el barrio obrero de Asunción. Universidad del Sol, hace realidad tus sueños. Bueno, acá estamos nosotros en nuestro primer programa de invierno, podemos decir, en el día también en que salió finalmente el decreto de la suba del salario y la mayoría de los mensajes que están llegando tienen que ver con dudas sobre el salario y comentarios en general sobre el salario. Así que gracias a la gente en primer lugar por la confianza que nos tienen para consultar y también lo que le podemos responder, le vamos a responder. A ver qué dice, representando a Paraguay, dice uno de los mensajes desde la ciudad de Hernandarias que nos están viendo, un abrazo. Dice, hablando de precios también, por favor pueden averiguar por qué es tan cara la tarjeta Yaja. 35.000 guaraníes está una tarjeta. Ya picó. Una locura. Ahí está. La verdad que tenemos que pagar en efectivo nomás los colectivos otra vez, dice. Ahí está nuestra línea habilitada del WhatsApp para los mensajes, por supuesto, ¿verdad? En ese tema, por ejemplo, ya se había hablado con representantes de la tarjeta y también del Ministerio de Transporte de que 25.000 guaraníes es el precio de la tarjeta, pero los locales que están vendiendo las tarjetas no están obligadas a tener que cobrar esa cantidad porque ellos pueden ponerle el precio que ellos quieran. Y hay un problema, ¿verdad? No hay una legislación, no hay una regulación al respecto. Dice, hola, mi hijo gana sueldo mínimo. Yo le llevo a su trabajo, le doy de comer y no le sobra un guaraní de sueldo. El sueldo mínimo se ve amenazado por las cargas de tarjetas del pasaje. Dice también otra persona, yo trabajo en una empresa, si te vas un minuto antes de la hora te descuentan 11.000 y un poco más lo que ganamos por hora. Qué bárbaro, con el reloj marcador, ¿verdad? Desde Villalles también nos estaban viendo, yo trabajé contrato en una empresa, antes de completar mi contrato me echaron por reclamar el salario. En muchos casos, esto realmente hay que ir al Ministerio del Trabajo, por más que genere un poco de desconfianza, hay muchos asesores ahí. Incluso te explican cómo hacer la liquidación, cómo saber cuánto te corresponde el aguinaldo, cómo te corresponden las vacaciones. Realmente te asesoran si tenés dudas sobre tu relación laboral. Dice, soy María Cañete también que saluda. Muchas gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Saludos desde Roque González, departamento de Paraguarí. Bueno. También llega el saludo. Bueno. Excelente. Mucha gente también de repente, si de por ahí no quieren ir a alguna sede del Ministerio del Trabajo, también hay que recordarles que uno, con el teléfono, quien más, quien menos, tiene un poquito de internet y si tienen tiempito también pueden ingresar y buscar, por ejemplo, porque en la página del Ministerio del Trabajo
están las calculadoras en el caso del aguinaldo. ¿Cuánto tenés que cobrar para el aguinaldo? Si de repente tuviste tus salarios diferenciados mes a mes, un mes ganaste menos, otro mes ganaste un poquito más. También para la indemnización se puede calcular allí el tema de cuando uno es sacado del trabajo, uno puede ingresar allí, mete algunos datitos nada más y ya le va a salir cuánto tiene que ser su liquidación. Y eso mucha gente decía, si es que el salario subía hace unos días por ahí, ya el aguinaldo se incrementaba un chiquitito, pero bueno, va a ser menos de la mitad lo que se va a reincrementar. Somos tercerizados, trabajamos 8 horas y ganamos 1.600.000. ¿Será que va a subir nuestro salario? Tiene que subir 11%. Ese es el cálculo más o menos que hay que hacer en todos los casos. Bueno, y así muchos mensajes, insisto, del tema, sobre todo del tema laboral. Parte administrativa del Ministerio de Salud también va a subir el sueldo, nos cuentan acá. San Juan del Paraná nos están mirando también. No sé si da aniversario de San Juan este próximo 24. ¿El 24 será? Seguro. Bueno, la fiesta patronal van a tener. En Misiones seguro, ¿verdad? Sí, también. Y por acá tenemos cuántos San Juanes. Tenemos que ir anotando nuestra listita para ver a cuál llegamos el viernes. Para ir recorriendo. Rápido aquí dice para no comer otra empanada. Y eso, ahorita que a veces eso nomás ya queda. Sí. Te va y hay pancho y empanada de jamón y queso. Eso nomás y el meyún baipun baipun, que ese es el mejor. A mí me encanta el meyún así a medio cocinar. Así nomás. Sí. Bueno, ahí estamos nosotros. Gracias a la gente que nos escribe. Después leemos un poco más de mensaje y actualizamos la información. Exactamente. Y sobre eso, Diego, tenemos que hablar nuevamente de el tema político y por sobre todo también centrado en la concertación, que es el que día a día va teniendo ciertos movimientos. Y en este sentido, Hugo Estigarribia, a quien estamos observando en estas imágenes, el ex senador colorado, oficializó ya hoy su incorporación a la concertación junto con su movimiento denominado Republicanos Libres. Y él, como cabeza de este movimiento político, firmó el acuerdo en la sede del Partido Revolucionario Febrerista, el acuerdo de la concertación. Pero fíjense y presten mucha atención en este punto. Horas antes de la firma que se daba esta mañana, Estigarribia presentó su renuncia oficial al Partido Colorado. Él seguía afiliado a la Asociación Nacional Republicana hasta el día de hoy que él presenta su renuncia. Recordemos que Estigarribia ya desde hace tiempo se había alejado del Partido Colorado e incluso mostrado bastante crítico hacia la condición política que se mantiene en las filas de la ANR. Bueno, haciendo un paréntesis nada más, Fernando, volviendo a tu tema de Hugo Estigarribia, ya hablábamos con él justamente en programas anteriores de que iba, o sea, que era todavía afiliado de la ANR. Ahora estoy leyendo acá una información de justamente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Lubetic, que dice que su movimiento no existe, o sea, no está reconocido, no está inscrito. Entonces, ¿cómo va a pasar todo esto, verdad? Tendrían que escribir, no recuerdo bien el plazo para los movimientos. Ya se venció, dice. Ya se venció, creo que era el 23. No. El 27 para la concertación, pero para los movimientos y partidos ya se venció. Acá voy a buscar un poco. Ahora, es súper llamativo el hecho de que una persona como Hugo Estigarribia termine desafiliada del Partido Colorado. Sí. Porque el famoso hombre de partido es hijo de Colorado. Lubetic incluso dice que con el nombre luego no le iban a poder reconocer porque por el simple hecho de que diga Colorados ya era una manera de confusión para la gente que no son colorados. O sea, pero al final no se llama Republicanos Libres, al final. Republicanos Libres. Fíjate, porque no sé si tenemos de por ahí, Pame, con la producción, teníamos nosotros nuestro calendario político y creo que entre eso figuraba la fecha límite, la fecha límite para inscripción de movimientos ante el TSJE. Estaba por ahí, si podemos repasar para ver un poquito cuál era la fecha, porque la verdad que no recuerdo bien. Bueno, ahí está entonces, vamos a ver qué pasa con esta inscripción también, hecho llamativo por un lado, lo que decíamos de Hugo Estigarribia, referente del Partido Colorado, fue senador por el Partido Colorado, creo que estuvo en algún cargo también en la Embajada Paraguaya en Washington y también en el Viceministerio de la Juventud en algún momento, así que amplia trayectoria en la función pública y ahora termina, y también en cargo electivo y ahora termina saliendo.
de lo que es el Partido Colorado. Su padre, el doctor Estigarribia, creo que había sido ministro de Defensa, si mal no recuerdo, entre otros cargos que ocupó también. Una persona cercana al Partido Colorado en todo sentido. Pero más allá del caso de Hugo Estigarribia, también Lubetic el día de hoy estaba mencionando de que hay muchos movimientos que figuran en la lista de la concertación, pero que no están reconocidos, o sea que no existen en realidad para la justicia electoral. Como movimiento, la mayoría son todos movimientos. Y entrarán por la concertación seguramente con las candidaturas personales. A lo mejor es una adhesión del tipo testimonial como movimiento, pero van sumando los nombres, sí. Y lo hacen seguramente de esta manera también para tener un poco de repercusión política, porque hoy fueron varias personas de origen colorado las que se acercaron. Sí, y de hecho que decían, no sé si la totalidad de los miembros de este movimiento están o forman parte Colorado o gente ya alejada a la ANR, muchos que renunciaron a su afiliación que tenían en el partido y que se sumaron a este movimiento, o sea, de manera testimonial o no, lo hicieron y decía incluso Hugo Estigarribia que había otros sectores más de colorados o colorados alejados, ex colorados, que iban a estar también adhiriéndose a la concertación. En otros casos se había tenido situaciones incluso de expulsión del partido por haberse sumado a otros movimientos. ¿Y él, en su caso, cómo fue que se dio? ¿Él por cuenta propia? Él renuncia. Él toma la decisión de salir ya del Partido Colorado. Por eso que es bastante llamativo y es fuerte también, podemos decir, porque es el famoso hombre de tradición colorada, que a veces en el Paraguay pesa mucho todavía, ¿verdad? Lo que es tu familia, lo que fueron tus abuelos, tus padres, un partido político, a veces te condiciona también a vos, en este caso un político conocido que se abre, podríamos decir, el Partido Colorado. Y mucha gente sí decía y leía yo en las redes sociales que la salida de la ANR de Hugo Estigarribia específicamente, no iba a restar demasiados votos al Partido Colorado, restándole importancia también a la renuncia de Estigarribia. Bueno, está bien, vamos a ir hablando de esto y un par de mensajitos si me permiten antes de la pausa. Buenas noches, ¿qué pasa a los que trabajan en ANDE, tercerizado? Trabajan limpiadores y limpiando nunca sube nada el sueldo. Las empresas de limpieza, otras también de las que hay que hablar. Ahí leemos entonces el mensaje con respecto a esto. Me aumentan igual mi salario, yo gano 3.500.000 dependiendo si está en qué tipo de tarea. Si es un acuerdo personal de ese monto, no le van a aumentar, no es general la suba. No. Así que en ese caso no le tocaría. Dice, buenas noches, sube el combustible, el aumento de salario para los albañiles, nada. Y también debería aumentar el jornal. Si es que son jornaleros, debería aumentar el jornal. Y así como funciona. Sí, muchos dicen que los que son albañiles ya de años ganan mejor incluso. ¿Cómo se llama? Sí, ¿cómo que se llama? Hay categorías también, ¿verdad? Que del oficial hay distintas... Maestro, albañil y... hay distintas formas de cobrar también. En mi opinión, ¿qué va a pasar de nosotros los empleados públicos que apenas ganamos el sueldo mínimo? Esto es cierto, nosotros tenemos la idea a veces del funcionario que gana 12, 13, 14 millones, pero no son todos así tampoco. No. Hay muchos que están arañando la mayoría. En la informalidad casi están ellos porque ganan algunos 1.800.000, 2 millones apenas. Le vieron a los guardias cárcel hablando de precariedad. Están de vuelta frente al Ministerio con una huelga de hambre. Con huelga reclamando. Pero yo no entiendo muy bien el caso porque ya justamente en el Congreso se había aprobado ya varios temas a favor de ellos y no sé dónde está la traba en la actualidad. Ellos le habían sacado un rubro, tengo entendido, un beneficio, y ya no se incluyó en el presupuesto. Entonces no pueden cobrar, necesitan una modificación legal de vuelta para incluir. Pero en el Congreso se había aprobado ya. Pero no para todos, tengo entendido. Hubo gente que quedó excluida. Y por eso la protesta que está ahora ahí. Están en la vereda de la calle en Rodríguez de Francia. Bueno, muchos mensajes y mucho más que hablar todavía en nuestra noche. ¿Les parece si hacemos una pausa? Sí, señor. Ya volvemos. Ciudad del Este, Home Plot Barber Supply, la casa del barbero. Seguinos en Facebook y en Instagram. El tiempo nunca fue tan precioso. Dale a cada día un brillo especial con los relojes Adaros decorados con elementos de Swarovski. 8 relojes exclusivos para brillar todos los lunes. Precio 60.000 guaraníes. Última hora. Lee la verdad.
1 de cada 2 mujeres tiene manchas en el rostro y más de la mitad no las trata. Cicatricure tiene para vos una nueva línea antimanchas, una crema con acción anti-age y protección solar y un sérum concentrado de aplicación puntual. Su fórmula con niacinamida al 5% disminuye manchas a partir de 4 semanas, actuando incluso en manchas antiguas de la piel, dermatológicamente testeado. Ya tenés la solución para las manchas de la piel. Nueva Cicatricure línea antimanchas. En este mundo dividido nos quieren etiquetar de un lado o del otro. Agotador. Por eso cuando dicen Hades no va con el café, cualquiera. O Hades es solo soja. Verso. Tenemos semillas, almendras y más fruta. Porque al igual que vos, no nos dejamos etiquetar. El mejor plan es Claro. 7 gigas por 40.000 guaraníes al mes. Mucho por muy poco. En tu cabeza no hay lugar para todo eso que te molesta. Cuando liberas tu cabeza de la caspa, te liberas completamente. Libera tu cabeza con el nuevo Clear. Su fórmula activa la protección natural del cuero cabelludo, hidratando profundamente el pelo y dejándolo a prueba de caspa. Libera tu cabeza con el nuevo Clear y disfruta de un pelo suave, brillante y libre de caspa. Se siente bien, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca, protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas. ¡Ya regresaste! Tu boca sigue protegida. Obvio, mamá. Solo uso Colgate Total 12. Cambia a Colgate Total 12. Tu ex se quedó con Firulais. Contra esos dolores no tenemos nada. Para los dolores musculares y articulares cotidianos, tenés Doloreumin, la combinación eficaz que brinda alivio a tus dolores diarios. Doloreumin, la vida sin dolor. Brindemos con el nuevo del Valle Fresh por comidas más jugosas. Disfruta de los mini packs del Valle Fresh a tan solo 10.000 guaraníes por todo junio. Él está tranquilo, tiene Benovil. El anestésico y antiséptico para heridas, raspones y quemaduras que no arde ni deja manchas en la piel. Benovil calma, desinfecta y ayuda a cicatrizar rápidamente. Benovil, las heridas ya no duelen. Bueno, finalizaron los partidos en la apertura de la jornada 20 del campeonato de apertura. Finalmente ganó Libertad por 3-0 frente a Sudamérica en Villaliza, en el estadio Luis Alfonso Gianni, mientras que en la capital del sentimiento, en la Nueva Olla Monumental, también se impuso Cerro Porteño por 3-1 frente a General Caballero de Juan León Mallorquín. Con esto se mantiene la distancia de 4 puntos a favor del Repollero y el día sábado se da el cruce directo entre Libertad y Cerro Porteño, donde el Gumarelo con un empate, con un puntito, ya va a gritar campeón del torneo de apertura del fútbol paraguayo. Simplemente para acotar eso, enseguidita tenemos más informaciones deportivas contigo, Jorge. Bueno. ¿Cómo están los...? Yo quiero saber, antes de hablar con Jorge, ¿cómo están los ánimos? Vos sabés que por salud mental hay que tratar de no estar pensando en el partido, pero hoy fue imposible. Porque todos estamos también pensando, escuchando, mirando. Sí, pero es que ahora los teléfonos te avisan, los tipos como... Sí, los aviso. Acaba de meter un gol, sí. No sé qué tu equipo, después los amigos, compañeros de trabajo, hasta la familia, todo el mundo preocupado, actualizando y lleno de mensajes, gol, todo. Así que, bien. Pero bueno, vamos a ver el sábado, entonces vamos a tener toda la cobertura, por supuesto, nosotros.
nosotros. Hablamos mucho de política, no todavía va a continuar siendo así el tema, ¿verdad? Y todavía mucho que hablar. Va a ser un año así, ni qué decir el año que viene. Así que nosotros tratamos de acercarle a la gente toda la información. Sí, hablando de política, también lo que decíamos en el bloque anterior, ya el 11 de junio se había vencido el plazo para la inscripción de nuevos partidos y movimientos. Sí. Exactamente. Para aclarar entonces la fecha bien, con precisión, porque habíamos tenido dudas. El 11 feneció la posibilidad. Entonces, este movimiento de Justicia de Arriba, según este calendario, no podría inscribirse ya para la próxima elección. Vamos a ver qué pasa. Por lo menos como movimiento. Claro. Capaz de poner un nombre más representativo nomás ya. Sí, así mismo. Bueno, cambiamos de información y a continuación hablamos acerca de este sonado caso de la ciudad de Lambaré, de este supuesto hecho de abuso en el colegio privado de esa ciudad, donde los implicados serían 4 niños de tan solo 12 años de edad. El juzgado de la niñez y adolescencia ya fue notificado sobre las identidades de los acusados en este caso de supuesto abuso, con el fin de determinar las medidas correspondientes. Según informaron, repito, esto serían 4 los niños de solamente 12 años los implicados en este caso. La fiscal de la causa confirmó también que existe otra víctima de abuso y se investiga si los sospechosos serían los mismos autores del primer caso. Cerca de las 20:30 la información ahora de uno de los temas que también está generando muchísima atención. En primer lugar porque hay muchas contradicciones entre las autoridades locales. Y también esto, atiendan bien, nos estamos refiriendo al caso del avión venezolano iraní. Las autoridades uruguayas dieron a conocer una grabación. Autoridades de defensa del Uruguay dieron a conocer el audio de la conversación mantenida entre la torre de control y uno de los pilotos del avión venezolano iraní. Recordemos que este avión quería, según la charla que mantienen y lo que se supo, aterrizar en territorio uruguayo en Montevideo, pero el pedido no fue exitoso, fue rechazado. Por lo tanto, el avión tuvo que volver a la Argentina, donde quedó retenido. También recordemos esto, que podía darse la imputación formal contra el piloto señalado de tener vínculos con organizaciones terroristas. Buenas tardes, Echo Sierra Uniform 9219, radar contact, climbing to 240. Apparently there's a problem with your permit to enter Uruguayan airspace. Echo Sierra Uniform 9219, recibido. Sí, le recibí la información de que no pueden ingresar hace unos minutos solamente. Estoy coordinando y ya le confirmo. En principio, manténgase en órbita en Dorvo y ya le confirmo para continuar. En aquellas personas, la policía actúa en segundo anillo en los aeropuertos y ahí el aeropuerto guaraní, ustedes saben que está en un lugar de fondo y las personas que llegan en hora nocturna o la hora se le da un trato especial para acompañarlo, no solamente a esas personas, sino a todas las personas, porque el aeropuerto guaraní creo que no tiene mucho vuelo y es una amenaza permanente que nosotros tenemos en relación a las divisas manejadas que vienen en aviones y que van en ese aeropuerto. Entonces el control policial en ese lugar siempre es, pero en el aspecto secundario. La policía no tuvo conocimiento en materia de control. Ustedes saben, el control interno de los aeropuertos manejan a otras instituciones. Sí, la policía hizo su trabajo posteriormente, en qué hotel se hospedó, con quién estuvo, con quién se entrevistó. Esa es una información que ya se hizo llegar a las instancias pertinentes. Las personas, hay nombre y apellido de personas con quienes se entrevistaron, con quien se entrevistó la policía de inteligencia de ese printe. Y esas informaciones están dadas en documentos. ¿Por qué se tardó tanto para identificar, sobre todo al piloto de la aeronave, en el caso de iraní? No. Pasa que el trabajo que se hizo
fue posterior a la salida de esa... Sí, señor, porque salieron las publicaciones, la policía también consultó, intervino, incluso hubo un enlace con la embajada en relación a la policía de antiterrorismo, verificó el hotel, definitivamente estuvieron en ese hotel con nombre y apellido, se informó todo en un momento dado. Hay un informe detallado de la actuación policial, verificar hasta qué hora, hasta qué día estuvieron ahí. Todos juntos ingresaron al hotel y todos juntos salieron otra vez al hotel, y como reza en el documento de migraciones también. No hay registro alguno de que haya visitado otras ciudades, Asunción, hasta este momento. Yo no podría hablar de fallas. Yo creo que Paraguay, el país tomó la intervención y a través de Paraguay se tuvo conocimiento de tal situación y se alertó a los países de la región. Es una información de inteligencia que nosotros manejamos y actuamos como organismo de seguridad y comunicamos a los demás organismos de seguridad de la región y otras regiones del mundo. Y lo que haga el Ministerio Público es algo que ellos van a decidir, nosotros respetamos eso. ¿Significa que la Fiscalía en cualquier momento puede haber apertura de una carpeta en base a las informaciones que ustedes están proveyendo? Yo dije que trabajamos en coordinación con el Ministerio Público en todos los casos, en general, y trabajamos muy bien. Incluido este caso. En el caso del avión, ellos van a tomar las determinaciones correspondientes. Nosotros nos circunscribimos en este momento al ámbito de la seguridad. Fue lo que hicimos sobre la base de la información que recibimos y compartimos con los otros organismos, como les señalé. Al llegar al país, al retirarse del aeropuerto, tuvieron custodia policial. ¿Estaba en conocimiento del Ministerio del Interior o el comandante? ¿Que tuvieron custodia policial? No. ¿Hasta el hotel? No, custodia policial no. La información realmente llegó después de que partió el avión. La sospecha surgió antes de llegar y al llegar, sobre todo el número de tripulación y las nacionalidades de los tripulantes. Pero custodia policial en absoluto, no, para nada. ¿No tuvo custodia? No, en absoluto, para nada. Mucho movimiento estuvimos teniendo en estos últimos días del gremio de transportistas, camioneros, que el día de hoy llegaron nuevamente al Congreso Nacional y se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana. Ellos lo que buscaban hoy fue insistir en que se trate el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que exceptúa a Petropar de presentar las declaraciones juradas de sus proveedores y vendedores de combustibles. El veto, recordemos, ya tiene media sanción de senadores de la semana pasada y figura, de hecho, como tercer punto del orden del día para mañana en la sesión de la Cámara de Diputados. A pesar que el Ejecutivo había objetado el artículo en el cual se liberaba a Petropar de la Dirección de Contrataciones Públicas o de la ley precisamente de contrataciones públicas, el vocero de los camioneros insistió en que la aprobación de esta ley, incluso con ese veto de por medio, ayudará a obtener precios menores. Nuestro pedido es bastante, pero hay cosas puntuales, por ejemplo, el tema del veto y también el tema del gasoil que estamos tratando desde ayer con Petropar. También tenemos una propuesta importante e interesante de la Petropar del presidente, ese señor Lichi, pero queremos más porque merecemos más que esto mejore todavía esta situación. Y también le pedimos esa posición al señor a ver si que nos puede ayudar, ¿verdad? Y seguimos nosotros en un estado de cuarto intermedio en nuestra lucha del paro, de la huelga de camioneros y demás rugueros y volqueteros, y hay mucha gente metida en el transporte que estamos en esta situación. Nosotros estamos en espera en este momento. El presidente Lichi está en Brasil, vamos a tener con él una reunión el día viernes y ahí vamos a seguir a tomar las decisiones que podemos tomar, si seguimos en la huelga o levantamos definitivamente. Algo tenemos que resolver a partir de ese momento, pero recién en ese momento, porque tenemos que terminar todavía unas conversaciones con él. Muy bien, ahí está el tema de combustible que va a continuar en la agenda, pero hablemos también de otro rubro sobre el cual también siempre hay dudas y preguntas, sobre todo por el uso doméstico. Estamos ya con don Pedro Balota, referente de Capagás, para que nos cuente, por favor, con respecto a los precios, cómo está el tema y qué posibilidades hay de que se mantengan los mismos. ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Mi saludo para todos los televidentes y por supuesto estoy acá a las órdenes. Muchas gracias por atendernos. Estamos para hacerle algunas consultas sobre el tema de los precios. En primer lugar,
don Pedro. ¿Se va a mantener el precio del gas? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuál es el horizonte? Bueno, yo creo que ustedes saben y todo el mundo sabe que en diciembre nosotros habíamos bajado 500 guaraníes y en febrero subimos 500 guaraníes. Siguiendo con esta línea, por más de que es un derivado directo del petróleo, nosotros vendemos, lo que vendemos es derivado del petróleo y lo vendemos sin transformación. Fraccionamos nada más, el precio se va a mantener, inclusive hay empresas que bajaron su precio. ¿Y cuál es el secreto del rubro? Porque también vienen, no sé en este momento cuáles son los principales países que nos proveen del gas, pero ¿cuál es el secreto para poder mantener este precio, siendo que la tendencia en general de los combustibles dicen que es de alza? Bueno, nosotros tuvimos muy buena negociación con el producto en Bolivia. Conseguimos muy buenos precios y eso ayudó a que no podamos seguir la cadena de suba que tuvieron todos los demás productos, ¿verdad? Hoy de vuelta hasta le conviene a los automovilistas cargar gas en el auto, prácticamente el 50% del valor. ¿Se acabó un poco el tema del gas de uso vehicular, que en un momento fue como un boom, don Pedro, o continúa siendo mucha la gente que utiliza? No, muy poca gente utiliza, pues nuestro país también se volvió tantos autos nuevos vienen que la gente ya no quieren gastar en esto para modificar su vehículo, para pasarlo a gas. Entonces es difícil que modifiquen y tiene su costo. Pero de todas maneras, para darle tranquilidad a las amas de casa y a la ciudadanía en general, el precio del gas se va a mantener en el valor en el que está, no va a tener suba. Don Pedro, Fernanda le saluda, buenas noches. Hablando un poquito de las expectativas, un poco a largo plazo, en los siguientes meses, ¿ustedes creen que esto se va a poder mantener todavía el precio o ya hacen una expectativa, así como en el caso, por ejemplo, de los representantes del rubro de combustible que dicen, no, calculamos nosotros que dentro de un poco tiempo más vamos a tener que volver a subir? En el caso de ustedes, ¿creen que se puede llegar a mantener por los siguientes meses? No tengo retorno. ¿Me escucha? ¿Ahí me escucha, don Pedro? Ahora te escucho de vuelta. No entendí la última parte. Sí. No escuché. Consultando un poquito, a largo plazo, viendo un poco las expectativas en los próximos meses, ¿cree que el precio del gas se puede llegar a mantener o dentro de un tiempito más sí van a tener que reajustar para arriba? Bueno, buenas noches, Fernanda. Esperamos un ratito. De futurología a esta altura de la vida ya no puedo hacer. Yo creo que la idea siempre es buscar un poquito esto afecta realmente a la familia, a los hogares que hoy la están pasando mal, pero hay que hacer el máximo de esfuerzo para ver si se pueda mantener. Ahora no ante subas que sobrepasen ya lo del nivel del costo, yo creo que ya va a ser imposible, pero por el momento tenemos que estar tranquilos. Yo creo que van bien las cosas, el precio del petróleo está bajando, así que creo que la tendencia va a ser en algún momento a la baja, ¿verdad? No quiero hablar de suba porque crea un daño psicológico en todo. Gracias, don Pedro, por el tiempo. Nos quedamos con esta buena noticia y le agradecemos el contacto. A las órdenes de cualquier cosa, un abrazo desde acá. Un abrazo para vos y para todos los que componen el canal y mi saludo y respeto a los televidentes. Muy bien, muchas gracias. Don Pedro Balota, referente de Capagas, una buena, podemos decir, por lo menos el precio del gas, que le pasa un poco la fórmula a los empresarios de otros rubros. ¿Verdad que sí? Buenos contratos con Bolivia, buena provisión de gas, hay suficiente stock
y los precios por de pronto al menos no van a variar. Igual hay gente que opta, por ejemplo, con esas cocinas que son mitad de gas, mitad eléctricas. Sí, también. Entonces ahí hace un poco el equilibrio. Hay que tener ¿verdad? uno también para Salvatore. por cualquier cosa, ¿verdad? Claro. A mí me suele pasar de que y Gusto Bella ahí cuando está por cocinar toda tu comida, de repente nomás se va la... O el mate de madrugada, de repente no tenés para hacer tu mate. Pero no es lo mismo, por ejemplo, fritar milanesa y marinera en la placa eléctrica. ¿Por qué eso es? Yo coincido, ¿por qué eso Diferente es? ¿Qué no es? sé. El gas, el cocinar con gas a gas es diferente, le cambia el sabor a la comida. Es la forma de notable. Sí. Yo, por ejemplo, en cuanto a la cocina, lo que se cocina a leña, lo que eso es. La diferencia es mucha. El dulce de guayaba tiene que ser en la olla esa con leña de hecho, por ejemplo. Sí o sí con leña. A mí el mate no me gusta en la pava eléctrica. Tiene que ser tiene un sabor distinto. Tiene un sabor distinto. Pero el que es la pava ese que se enchufa la pava. Directo. Tampoco quiero en la placa, quiero en el gas calentar mi agua. Yo el mate tiene un sabor distinto. No sé si es algo que pasa realmente, ya es una cuestión de maña. De maña. Porque uno va sumando maña, ¿verdad? Exactamente. Bueno. Y cambiamos de información y tenemos que hablar acerca de esta condena que se dio el día de hoy, que obviamente también fue noticia a nivel país, y hablamos de un ex comandante de la Policía Nacional. Se trata de Francisco Alvarenga, que fue condenado a 6 años de cárcel por enriquecimiento ilícito, luego de que el Tribunal de Sentencia concluyó que Alvarenga no pudo justificar egresos por más de 1.110 millones de guaraníes. En el caso, el tribunal determinó que los bienes de Alvarenga sobrepasan sus legítimas posibilidades económicas. Asimismo, no se pudo confirmar la venta de un inmueble que había alegado la defensa del excomandante. Las magistradas también dieron lugar al pedido del Ministerio Público de ordenar el comiso, en este caso especial, de varios bienes del ex jefe policial, hasta cumplir con los montos de saldos negativos que tiene. Actualmente el déficit negativo es superior a 1.5 mil millones de guaraníes. Tramo final de nuestro programa de hoy, pero todavía tenemos un par de temas para recordar. Sí. Por el lado de la canasta, por ejemplo, ya una buena que decía Balota que no va a subir el gas. Por suerte. Subió el salario, sí, hoy el decreto. Sí. En el margen que se esperaba finalmente. No le hicieron caso a la presión, porque pedían para octubre recién, va a ser ya el mes que viene la suba del salario. A fin de mes. A fin de mes. Que sería para el Día de la Amistad, podemos ahí celebrar el Día de la Amistad y que nos llega un poquito el aumento, que les llega a la gente un poquito el aumento. Lo cierto concreto es que todo sube, nada baja, pero por lo menos celebramos que se mantenga el precio y también de los lácteos, además de lo que corresponde al gas, los lácteos también van a seguir manteniendo los precios por lo menos por ahora. Bueno, es un compromiso que hay del sector. Y del otro lado, se mantiene el gas, sí. Se mantienen los precios de los lácteos. ¿Qué sube? El precio del lomito. Eso es grave. Del lomito. No, eso es grave. Del lomito árabe sube. Entre 2.000 y 3.000 guaraníes en algunos casos. A ver, un poco vamos a hacer un poco de rango de precio. Depende mucho de la lomitería. Sí. Vos me decías ver 24 lomitos acá en la zona. Yo me caí de espaldas en plena pandemia cuando quería comer lomito y pregunté en la lomitería y algunos estaban 22, 20, desde 18 para arriba. Y lo más caro que me acuerdo que encontré 24.000. Sí, mi lomito amigo es 18. Y después ya tiene el mixto, el árabe, ya un poco más caro, qué sé yo. Pero el tradicional, digamos, 18. Acá también en la zona de Sajonia, a mí días atrás me tocó 20.000 guaraníes, ya el grande. En Barrio Obrero había a 10.000, no sé cómo estará ahora. ¿Será que va a subir a 12.000 por ahí? Ustedes conocen ese que es como un pan Felipe, y creo que le dicen churrasquito. Sí. Sí. Ese también es una variedad. Sí, ese está barato, ese es 5.000. Ese es Salvatore, ese es rico también. Ese era Salvatore. Es rico. Me dicen también en la zona de Ñuguazú, en Luque, donde hay muchísimas lomiterías, el precio también se mantiene en 18.000 guaraníes. Y una de las dudas que a mí me asalta la cabeza es ¿por qué el lomito es nocturno nomás, mayormente? Raro encontrar lomito de día, ¿verdad? De día no encontrar luego. No. Bueno, no quiero decir el... No, pero nadie... Por lo menos la dirección, ¿dónde hay lomito eso de de calle uno? Palma y uno que está, creo que abre de mañana ya. Pero es tipo ese árabe que cortan esa pila de carne así que tienen. Como antes, los inicios del lomito exactamente. Lomito árabe. Dice, muy completo el programa, felicitaciones, y nos preguntan por Payo Cubas, que le tenemos en la agenda a Payo, no nos olvidamos de él, porque es cierto que hoy se insistió mucho.
o desde el Frente Guasú se insistió mucho cuando se sumó a la concertación todos los sectores de la oposición. Pero sin embargo hay candidatos todavía por afuera de la concertación, como el caso de Payo y Chilavert. Pero Payo no estaba dentro ya. Sí, Payo está dentro ya. Confirmado. Euclide era el que no pasaba. Euclide y Chilavert serían entonces. Lo que falta para confirmar. Que ya no sé si van a llegar, ¿verdad? Bueno, en el caso de Chilavert creo que no, de hecho, ¿verdad? Bueno, dice la carne ya es casi... Ya casi no le ponen, dice. A veces muy finito, ¿verdad? También. Y cuando te dicen que es mixto, es mentira, algunos. Es más pollo que carne de vacuna. Hay que tener... Mucha diferencia. Dice, antes el col churrasquito, ahora es repollo, tomate y pan. Ahí está. Igual el repollo está carísimo. Claro, la verdura. el tomate. Buenas noches, el churrasco está a 8.000, dice acá alguien. Tenemos que hacer nuestro índice de precio de... Ya no están a 5.000. No, ya imposible. 8.000 dicen acá. Tengo los mejores churrasquitos de Fernando de la Mora Zona Norte con delivery, dice. Fernando Zona Sur también hay muchísimos locales que venden churrasquitos. Muchísimos. A patada vas a encontrar. Acá dice, bueno, las comidas y sus precios. Bueno, varios comentarios entonces para cerrar un poco nuestro programa también de manera distendida con la buena noticia de la suba del salario para los trabajadores y también la suba o lo que va a ser el gas que se va a mantener en su precio, digamos. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo. Ya ¿Les está. parece? Sí, o valemos por ahí. Hasta mañana a las 19 horas. Chao, chao.